El Campeonato de Aragón de Montaña levantó el telón de la temporada este fin de semana con la disputa de la primera edición de la subida a Ademuz. Prueba organizada por el Automóvil Club Teruel Motorsport y que reunió a 25 pilotos en tierras valencianas. La victoria absoluta fue para el castellonense Carlos Archiles, que a los mandos de su Norma M20F dominó la jornada de principio a fin, marcando el mejor registro en las 4 mangas disputadas. Pero la actuación más destacada, para los intereses aragoneses, llegó de la mano de Óscar Casamillana. El piloto de Cariñena, al volante de su Speedcar GT, firmó una brillante segunda posición absoluta y la victoria en clase 5, siendo además el mejor representante aragonés de la prueba. Casamillana se mantuvo durante toda la jornada como el principal perseguidor de Archiles, quedándose a poco más de 8 segundos del vencedor al término de la competición. Entre los turismos, el valenciano Mario Bermúdez fue el más rápido del Grupo 1 con su Renault Clio. Mientras que entre los pilotos del certamen aragonés destacó el turolense David Herrero, vencedor de la clase 3 con su Suzuki Swift y tercer clasificado entre los participantes inscritos al campeonato. La cuarta plaza fue para otro piloto turolense, Juan Manuel Rubio, que logró sobreponerse a diversos problemas mecánicos sufridos durante los entrenamientos para completar finalmente la prueba. También hubo triunfo aragonés en la nueva modalidad de regularidad, donde el zaragozano Daniel Quilet se estrenó como vencedor al volante de su Honda CR.
La jornada comenzó con varios incidentes durante los entrenamientos libres, que dejaron fuera de carrera a varios participantes. Sin embargo, la situación se estabilizó en las mangas oficiales y permitió el normal desarrollo de una prueba seguida por numeroso público a lo largo de los más de 5 kilómetros de recorrido. Tras el estreno de Ademuz, el Campeonato de Aragón de Montaña volverá a la acción el próximo 12 de julio con la celebración de la subida a Borja.